Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anthony Kumare y hoy quiero enseñarte a hacer un efecto de pincelada o de brush. Muchos hemos querido hacer este efecto como que un poco más fluido y un poco más original, que no sea ese típico transición de imagen, ¿no? Que hacemos que pareciese que se está pintando pero no se está pintando. Acá te voy a enseñar a hacer cómo se hace realmente el efecto de pincelada, sea para que uso de transiciones o también para generar texto. Y si te quedas al final te vas a quedar con la gran sorpresa de... Seguimos. Bueno, vamos a empezar. Empezamos creando una composición aproximadamente de 240 por 240. ¿Por qué este tamaño tan pequeño? Porque solamente vamos a necesitar crear especie de un icono que es el que nos va a generar, por decirlo así, la manera de pincel o la brocha, por decirlo así, de la pincelada de este efecto, ¿no? La duración no importa. Creando esto, yo voy a crear acá con Control Y. Voy a aplicar una capa oscura que me va a servir de background. Y esta misma la voy a duplicar con Control D. Voy a agregar aquí Fractal Noise. Acá lo tenemos, sí, Fractal Noise. Lo voy a agregar acá arriba y voy a agregar una serie de parámetros. Primero lo voy a colocar acá en dinámico. Luego acá lo dejamos tal cual como está. Vamos a invertirlo. Acá voy a agregar todo lo que dé, que aproximadamente da como unos 10.000 puntos. Acá voy a colocar menos 100, ¿sí? Para crear estoy creando una especie de contraste, ¿sí? Que sea lo más contrastado posible para que me dé una especie de base de pincel. Acá lo voy a colocar en 5. Vamos a entrar en la configuración de transformación. Y este lo vamos a bajar todo aquí en escala, ¿sí? Vamos a hacerlo acá bien pequeño, ¿va? Ahora lo que vamos a hacer es un elipse. Le damos doble clic, seleccionando la capa, abrimos la máscara y la reducimos quizás un menos 50. Estaría bien, diría yo. Ahora lo que vamos a crear sería para generar una especie de degradado en ese elipse que estamos creando, para poderlo generar un poco más, no tan contrastado, que haya como una variación de degradado. Ya van a ver a qué me refiero. Y este efecto se llama, recuérdense que yo tengo mi versión en After Effects en inglés, entonces para que sepan que todo lo que estoy escribiendo está porque está en inglés, ¿no? Hay muchos que luego empiezan a preguntar que no me parece ese efecto. Bueno, agregamos este efecto acá. Yo lo voy a agregar acá. Y empezamos, yo creo que bajándolo poco a poco, o subiéndolo, creo yo. Creo que en un 90 aproximadamente, ¿sí? Creo que en un 90 ya empezamos a ver esa degradación. Inclusive esto que estamos viendo acá sería una base de un pincel en Photoshop. Inclusive así vemos los iconos de los pinceles que queremos seleccionar. Y lo que estamos haciendo es ese proceso tal cual, sabiendo que After Effects no cumple con esta función de pincel. Ahora lo que voy a crear es una nueva capa de ajuste, ¿sí? Creando esta capa de ajuste le vamos a agregar una serie de efectos que sería para generar un poco más de relieve y contraste. Vamos a crear un level, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo es que si reduzco este círculo perfecto, generé una degradación de campo de línea en alfa para que me generara esto. Y ahora ese gris que está acá necesito contrastarlo, ¿sí? Entonces para contrastarlo voy a utilizar el level, ¿sí? Que sería parecía a las curvas aproximadamente, si decimos así, que así se parece, ¿no? Y así pues lo que hacemos es llamar toda la iluminación y ya generamos este efecto de pincel, ¿no? Entonces ahora vamos a agregar un mate para realzar el blanco y que solamente me quede el blanco, porque si vean, si escondo acá, vean que sigue siendo o sea, por decirlo así, es como que si lo necesitara en PNG.
Entonces eso lo hacemos con este efecto que se llama Shift. A ver, creo que es Shift, aquí está, Shift Channel, ¿sí? Que lo que hacemos es llamar los canales. Yo en este caso lo voy a colocar en iluminación, porque lo que quiero es sacar la iluminación. Voy a colocar esto en... ¿Será que lo coloco en Full On? Para que esto esté solamente llamando a la iluminación. Y ahora vean que si oculto acá, se me ve ya el brush exactamente lo que yo quiero. Entonces ya creamos como una base de brush, ¿sí? Inclusive estamos creando esta configuración y tú me dirías, oye, pero ¿por qué no buscamos algo en internet parecido a esto? Sí, pero acá podemos crear variantes y ya eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a crear variantes para generar varias configuraciones de varios tipos de pinceles, cosa que no pudieses hacer con imágenes en PNG. No pudieses crear tantas variantes como las que vamos a crear. Entonces, ya teniendo esto, voy a crear otra composición. Ya el tamaño daría igual. Yo voy a crear una composición en HD, ¿sí? Voy a colocar aquí en Fit y me voy a traer mi pincel, que sería este que está acá. Y ya teniendo mi pincel, yo tengo una fuente, a ver si ya la tengo mencionada acá. Déjame ver. Voy a buscar yo tenía una fuente por acá que hacía llamado como a un brush, es decir, para tener una guía. Inclusive lo que también podemos hacer es buscar en internet font brush. En este caso que yo estoy haciendo como especie de ese estilo de brush, ¿no? Entonces en este caso quizás esta que está acá, ¿no? La voy a guardar. Voy a guardar esta imagen y la voy a llamar. Vamos a buscarla. Es simplemente lo que tengo acá es un campo de referencia, ¿sí? Pero vamos a tener un problema ahorita por estar haciendo este llamado de referencia, porque vamos a agregar una serie de capas de ajuste que va a afectar esta imagen guía. Entonces la vamos a ocultar porque ya van a ver lo que vamos a hacer. Pero primero vamos a generar las variantes de este pincel. Y lo hacemos de esta manera. Yo voy acá a darle segundo clic. Voy a crear una nueva capa de ajuste. Y vamos a crearlas con estas configuraciones, ¿sí? Vamos a colocar hecho, que es el efecto. Que hace que se dupliquen mediante la trayectoria de una posición de una imagen. Se vayan repitiendo. Es como... ese desenfoque de movimiento que está creando mi mano en este momento, está creando por decirlo así, un hecho que genera como la repetición de la mano, pero si le trato de hacer un poco más rápido, vemos que da ese efecto de continuidad, por decirlo así, ¿no? Entonces vamos con este efecto, vamos a hacer ese efecto de continuidad. Yo en este caso en la letra de posición voy a colocar un keyframe y en el segundo 2 lo voy a colocar hasta acá, ¿sí? Entonces quizás un solo segundo estaría bien. Lo voy a colocar un paso más hacia adelante. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es esa configuración. Inclusive si vemos acá ya está creando la configuración. Si la apagamos vemos que ya lo había duplicado, creo que aproximadamente 2 veces, 2 pasos, ¿no? Entonces es cada keyframe anterior va repitiendo la misma imagen y va a generar una continuidad de secuencia de imagen haciéndose especie de movimiento, ¿no? Inclusive eso mismo lo vemos cuando pasamos un pincel en Photoshop. Él está creando toda esta prácticamente casi la misma configuración, pero es para que tú previsualices y luego genera la imagen, ¿sí? Por eso es que a veces que cuando nosotros pasamos un brush en Photoshop quizás demora un poco porque está repitiendo esa imagen con variaciones de la pluma, un montón de cosas, ¿no? Y aquí vamos a también hacer eso, a tratar de generar posiciones de pluma o posiciones de la mano del pincel. Entonces ya teniendo esta posición vamos a crear una serie de parámetros que sería aproximadamente 002,
Entonces sería 0,0002. Aproximadamente ya tengo este cálculo. Y vamos a crear una repetición. Acá es donde generamos las repeticiones. ¿Sí ven? Pero tenemos que generar muchas más. Quizás unas... Inclusive cada vez que agregamos más repeticiones, tenemos que tomar en cuenta que esto se va a demorar un poco. Inclusive yo voy a agregar esto, a colocar esto un poco más pequeño para que no demore tanto. Y ya, dependiendo, yo lo voy a colocar en bajo. Entonces aquí viene el pincel, viene generándolo y lo que hace es esta repetición continua. Vale, ¿sí ven? Que genera esa repetición continua, pero ya nosotros vamos a agregar una serie de variaciones que nos va a generar ese efecto. Pero antes de eso tenemos que crear una configuración acá y yo me la voy a copiar un momentico de todas las configuraciones que hice porque ya no las recuerdo muy bien. Me voy a meter en, por ejemplo, el de las líneas, el brush 1, y en este caso voy a generar acá un que creo que sería este que está aquí atrás. Me voy. Lo que pasa es que tengo muchas capas. Y esta, bueno, nos falta creo que un poco más para generar la configuración. Ok, vamos a donde estábamos ahorita. Lo que pasa es que me había perdido un poco. Discúlpenme también. No soy perfecto. Ok, acá nos encontramos, ¿no? Entonces vamos a seguir creando una serie de configuraciones para que el brush se vea de la mejor manera posible, ¿no? Entonces en este momento lo que vamos a hacer es colocar 0,30 en este valor. Vamos a colocarlo en From, ¿sí? Y ahora vamos a colocar acá, lo dejamos en 1. Vamos a colocar, yo voy a agregar acá para que ustedes puedan ver. Inclusive voy a doblar la curva, ¿sí? Estoy doblando la curva. Estoy creando la curva de movimiento. Pero lo que voy a hacer en mi brush número 1, en el brush original, que es este que tenemos acá, lo voy a colocar en full, es crear una degradación. Y eso lo hacemos con un ramp o con una rampa de degradado. Lo agregamos y yo voy a colocar este acá y este acá. Inclusive acá la podemos cambiar el color y podemos generar una composición un poco más llamativa. Entonces vámonos a la anterior y vean que ya tenemos esa especie de mezcla de colores que ya nos va generando, ¿no? Vamos a crear otra serie de configuraciones para hacerlo un poco mejor. Yo lo voy a colocar acá en full. Vean cómo ya se va mezclando, esto está quedando increíble, pero vamos a agregar otra serie de variaciones. Inclusive esto lo podemos alternar con back y front. Sí, podemos ir creando variaciones de pinceles o de pinceladas. Eso ya lo dejamos, ya lo dejo a tu criterio. Y ahora lo que vamos a agregar es un gaussiano, ¿sí? Yo lo voy a agregar en paso 3 o paso 2, ¿sí? Para que el pincel se vaya colocando un poco más suave. Ahora lo que vamos a agregar acá es otro level para generar otro contraste. No se apresuren tampoco, recuérdense que esto es poco a poco, en el sentido de que este tipo de efecto da un render un poco fuerte. Yo voy acá a mi capa anterior y voy a crear otra serie de variaciones con el brush, para no hacerlo tampoco tan intenso. Ok, ahora voy a agregar otro efecto, ¿sí? Este efecto se va a llamar
Vamos a agregar para que contraiga los bordes que no se vean tan desenfocados. Lo vamos a agregar con un round head. Creo que se escribe así. Round. Aquí está. Agrega. Este está en la sesión de estilos y lo agregamos. En este caso era lo contrario, ¿no? Que habíamos creado 80 para que fuera un poco más desenfocado, pero en este caso nosotros quizá le vamos a agregar una variación de 2 pasos, ¿sí? Para que genere ese efecto, ¿va? Ahora lo que también vamos a hacer para mezclar, recuérdense que cuando nosotros hacemos una pincelada nuestra muñeca se mueve, y es decir, la brocha genera cierta rotación. Eso lo hacemos en la tecla R. Voy a colocar la tecla U para que veamos todo lo que tenemos acá. Yo voy a alejar esto un poco más. Con la tecla R la llamamos. Voy a colocar un keyframe y hasta el final puedo generar una rotación de casi 50 grados. ¿Sí? Vamos a esperar que cargue. Ok. Ok, ahora vamos a agregar una opacidad. Vamos a hacer que en la tecla T empiece desde el 0. Y acá igual desde el 0 inicio, 0 final. Y levanto en el medio a 100. No, acá vamos a agregar un... Quizás, a ver... ¿Será así? Sí, lo que estoy es creando es una serie de difuminado al principio, ¿sí? Pero para agregarlo un poco mejor con la control S de escala, vamos a agregar otra variación. Vamos a hacer que empiece muy pequeño el brush, que levante aproximadamente a un 80%. Y que disminuya nuevamente a un 20, por decirlo así. Vamos a esperar que cargue. Y ya tenemos esta serie de pinceladas, ¿no? Sí. Y si queremos nosotros crear algún tipo de variación en esta configuración de este brush, ven que aquí está como terminando. Esto pasa porque le debemos agregar más dependiendo de la duración. Acá arriba creo que le agregué mucho, lo voy a bajar 2. Ok, creo que por eso está ambientado un poco lento. Ahora sí. Entonces en el hecho, que es el que duplica por secuencia de segundos la fotografía anterior del keyframe que estamos generando con el brush, lo vamos a colocar en menos 0,002, ¿sí? Así lo tenemos un poco más claro. Creo que si lo pongo en un 3000, el duplicado va a estar perfecto. Vale, entonces aquí generamos este pincel. Ve ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Porque el pincel está comenzando en esta área y está terminando en esta área y es como que si no continuara, ¿no? Esto pasa porque nosotros estamos iniciando con opacidad en 0. Inclusive recuérdense a veces que cuando nosotros generamos, como presionamos el pincel y luego lo bajamos, ¿no? Eso también lo podemos hacer acá, colocando en vez de pincel en 0, lo colocamos en más grande, en opacidad grande, y hacemos que sea como que esa pincelada, ¿no? Y arriba se disminuye. Entonces las configuraciones acá son realmente infinitas. Son realmente infinitas la serie de configuraciones que nosotros podemos hacer. Ahora vamos a agregar algo acá de color. En este caso vamos a agregar esta variación. Quizás así. Agregamos esta variación de color. Voy a electrificar un poco más esto, un poco más claro,
y vemos que nuestro pincel ya va tomando otra serie de características, ¿sí? Recuérdense que todos estos parámetros de configuración ustedes lo pueden ir corrigiendo a su manera. Ven que inclusive yo voy manejando el level y voy generando mejores contrastes que sean de repente un poco más visibles. Entonces aquí ya ustedes pueden generar su propia letra, quizás una transición rellena. Y yo en este caso, recuérdense que ya yo tenía esta imagen que la voy a subir, que quería aproximadamente generar todo esto, ¿no? Lo podemos hacer de dos maneras. Una, donde hacemos todas las letras por separado, ¿sí? Que si A, B, C, D, entonces generamos todo el estilo que nosotros vamos a querer. Y hacemos una donde nosotros empezamos a generar toda la secuencia. Entonces ya por acá ya yo tengo una hecha, que se las voy a mostrar. Obviamente la técnica es igual, es la misma, simplemente que la posición del brush obviamente va cambiando. Entonces voy a colocar la tecla P, por ejemplo. Imagínense que yo esto lo empiezo acá y esto lo empiezo acá. Por ejemplo, vamos a hacer como especie de una S, ¿sí? En este caso estoy haciendo la S al revés, pero ya solamente un entendedor, pocas palabras, y ya lo que hacemos es generar pues todas las características de todas las letras dependiendo. Inclusive si nosotros queremos hacer que ella empiece aquí gorda, por decirlo así, y acá en este espacio reduzco un poco el tamaño en la escala, podemos hacerlo, bajamos, vean que lo bajamos, y luego arriba vean que subió engordando. Aquí arriba podemos engordar un poco más, y aquí al final, para que pueda terminar como una S, la podemos alargar acá, ¿sí? Esto requiere mucha paciencia, y yo hice un trabajo enorme que al final, si te quedas hasta el final, que yo creo que ya estás llegando, te vas a conseguir con una gran sorpresa. Entonces vamos acá, yo tengo una que se hizo para el motivo del tutorial, ¿sí? Que ya tengo toda esta caligrafía. Vean que si le doy en el brush, ven que la generé, pero ¿cómo generé estas pausas? Voy a darle en la tecla T de opacidad, y todas las pausas se generaron a partir de la opacidad. Es decir, que cuando yo empieza la S en la parte superior, viene acá, dobla la curva, y acá tiene que tener opacidad en 0, ¿sí? Vamos a ver en ese momento que llegue allí. Vean, aquí en este momento está la opacidad en 0 y continúa en 0 hasta que llegue hasta el otro punto. Y ya cuando llega al otro punto se altera a 100, ¿sí? Entonces todos estos espacios, como por decirlo así, todos estos espacios en blanco, o por decirlo en opacidad 0, quieren ser esos espacios en vacío, ¿sí? Pero como te dije, si te quedas hasta el final te vas a llegar a una sorpresa, que yo generé el alfabeto completo. Duré aproximadamente como 2 días generando esta caligrafía y un montón de serie de configuraciones y un menú configuración. Inclusive, como vemos acá, en este menú podemos ver que podemos seleccionar el gradient, ¿sí? La rampa, y yo puedo cambiar el color acá fácilmente, ¿sí? Sin estar haciendo tanto embrollo, ¿no? ¿Sí? Pero lo que también creé, que lo podemos ver acá al principio, esto que está acá lo puedo variar de muchas maneras. Mientras yo haga más variaciones aquí, el pincel puede resultar mucho mejor. Por ejemplo, una de las técnicas que yo generé fue como esta. A ver si la consigo. Es parecida como esta. Es como que si fuera esa brocha que nosotros tenemos mal, que deja como que un vacío. Y entonces imagínate que esta es la brocha y los pelitos aquí en el medio no pintan. Esto es lo que sucede aquí, ¿no? Que pintan a los lados pero en el centro no. Y eso lo hacemos muy fácil. Yo
voy a colocar acá para revelar, para que podamos ver, y voy a crear acá un marco, ¿sí? O un polígono normal, y vamos a irnos a configuraciones de estilos de capa, ¿sí? Que los tenemos acá abajo. Y recuerda que no, si te aparece, le das aquí en la parte de abajo, y yo en este caso le voy a colocar esta opción, que lo que me hace, creo que es esta, no, es esta, ¿sí? Que lo que me hace es perforar, ¿no? Y yo puedo generar variaciones de esto. Y teniendo ya esto, vean que yo me voy acá a la configuración de la S, y vean que ya generó esa misma configuración. Me costó un poco entenderlo y darle sentido, pero me funcionó, ¿no? Entonces, vámonos a la parte del render, que teníamos esta configuración, esta animación que viste al inicio, y tiene todas esas configuraciones. Inclusive aquí creo que le va a cambiar color porque tengo una serie de patrones de setting, ¿no? Que si te lo quieres llevar, pues estará en la parte de abajo de la descripción. Pero claro que sí, como me costó un montón, solamente te voy a pedir algo, $1. Solamente págalo allá abajo y te llevas este proyecto completo, que te voy a enseñar cómo funciona. Entonces, como llegamos acá a la panel de configuración, que es el brush gradient, que sería el color, inclusive acá tengo esta serie de configuración para yo manipular el gradient con esta bolita que está aquí abajo. Es como una bolita de previsualización de cómo genera la pintura, ¿no? Entonces, si usted lo coloca de esta manera, la iluminación queda arriba y los oscuros quedan abajo, ¿sí? Tal cual. Ok, yo voy a bajar un poquito más para generar un poco más de color, quizás un poquito más para acá y un poquito más para acá. Ok, perfecto. Ahora, ya sabiendo que en esta configuración puedes generar el color, y aquí en brush tienes 6 versiones de brush que creé. Vean el primero, que es esta pequeña configuración que tenemos acá, que es un poco más pesada. Esta es la segunda que ya vimos, que es la hueca. Esta tercera versión, que es un poco como la primera, pero tiene unos cepillitos a los lados, es decir que esa brocha como que ya se está dañando. Tenemos esta configuración, la configuración 4 de brush, que ya es un poco más desgastado. La configuración número 5, que es un poco súper más rayado. Y la última, que es una serie de, más que todo, ya no sería brocha, sería más que todo pincel. Entonces, suponte tú que ya tú quieres el brush número 2 con esta serie de configuraciones de colores, ¿sí? Con estas configuraciones de colores. Y tú dices, bueno, yo lo voy a trabajar así, me gustó esta pincel. Y te vas acá donde dice Alphabet, lo colocamos al final. Y allí es donde puedes ver, vamos a esperar que cargue un poquito más, porque son una serie de cantidad y esto no estaba renderizado ya. Vamos a esperar un segundo, otro segundo, 3 segundos, 5 segundos. Imagínense que tengo una computadora potente y no quiero pensar cómo va a ser con algunas computadoras, ¿no? Entonces, bueno, ya teniendo todo el alfabeto, ven que ya está todo el alfabeto completamente animado. Van a ser animaciones como la que yo hice al principio. Pero si usted no quiere estar haciendo tantas configuraciones, y yo en este caso, donde dice font, ¿sí? Donde está el render, yo lo que hice fue bajar fuente por fuente, ¿sí? Letra por letra, darle, si quiere lo vamos a hacer acá. Lo voy a hacer acá desde el inicio. Voy a eliminarlos todos. Eliminándolos todos, voy a agregar en el alfabeto, voy a agregar Kumare, ¿no? Entonces C U M A R E. Aquí está la E y aquí está la R. Ok, las bajamos todas.
¿sí? Lo que tenemos que hacer, recuérdense que ellas duran solamente 3 segundos. Para que sean continuas, lo que tenemos que hacer es seleccionándolas todas, le das acá donde dice tiempo y le das donde dice como congelar el último fotograma, ¿sí? Entonces, haciendo esto, yo le voy a dar de nuevo a la tecla U, que así ya me había quedado, pero esta animación dura aproximadamente 3 segundos, ¿sí? Entonces es muy lenta. Entonces yo lo dejé así para que la gente lo pueda configurar al tiempo que sea posible. Yo lo voy a colocar en quizás casi el segundo, ¿no? Atrayendo esto por acá, ya me queda desde este punto a este punto la duración, ¿sí? Recuérdense que si vamos, yo por ejemplo voy a ir a la letra A, que ya yo generé, vean que generé la pausa y todo eso, generando la letra. Yo lo voy a colocar acá en baja calidad para que ustedes puedan ver la duración del pincel. Quizás está posiblemente bien, pero yo quisiera que durara un poco más lento, ¿no? Entonces nos vamos exactamente de nuevo a la composición donde yo estoy creando la palabra Kumare. Y ahora lo que tenemos que hacer, esto más que todo, les voy a comentar algo, esto más que todo funciona por si tú quieres hacer este efecto muy específico, ¿no? No es que tú vas a crear casi que un video lyrics con esto porque te vas a volver loco. Pero nada, esto yo más que todo lo hago para demostrar que no hay nada imposible en After Effects y porque yo también genero ingresos también con ustedes si desean comprarlo a $1, como también yo lo utilizo en plataformas como Envato y lo subo como template para personas que no quieren hacer este trabajo y que lo quieran todo hecho, ¿no? Entonces lo que hacemos acá es una escalera. Yo voy a colocar la palabra C-U-M-A-R-E, ok, y hacemos, yo le voy a dar un poquito más y vamos a ver dónde termina la animación. Vamos a colocar, seleccionarlas todas, tecla S, y le voy a colocar un 50%. Le voy a bajar la calidad porque nos estamos matando aquí con esto. Ok, y la letra C por acá, la letra U, la letra E, al final R y la letra A. Inclusive creo que esto tenemos que hacerlo un poco más lento, con calma, con paciencia, porque paciencia tuve para hacer esto. Mucha paciencia. Pero nada, cuando un trabajo realmente te gusta, inclusive yo estaba intentando hacer esta template, por decirlo así, esta template desde hace mucho tiempo, pero no encontraba la manera hasta que ya conseguí la manera correcta de cómo crear variaciones y configuraciones, ¿no? Y hasta creé un menú de configuración para que hagan todas las configuraciones posibles, ¿sí? Entonces vean que aquí tenemos ya la palabra Kumare. Inclusive vamos a agregar una escalera, ¿sí? Esto lo hacemos para que entre carácter por carácter. Vamos a ver cómo entra la letra C, ¿sí? Luego entra OK, luego entra la U. Y vean que es una animación que aproximadamente dura 5 segundos, lo cual creo que yo la considero mucho. Creo que a los 3 segundos ya debería de terminar, pero ya en la tecla U ya deberías ir regulando el tiempo, ¿no? O quizás si ya la tienes toda hecha, creas una precomposición y haces lo mismo y reduces el tiempo de la misma, ¿no? Pero yo lo hice de esa manera porque consideré que es mejor que tenga un tiempo grande, que la gente lo pueda achicar, que tenga un corto tiempo y la gente se le va a hacer muy difícil ralentizar el tiempo en esa serie de configuración que hice. Ahora generé una que es como una línea, que es como la que estábamos haciendo hace un momento. Y yo me voy acá al panel de configuración. Y si quiero cambiar el color, pues nada, así de fácil lo cambiamos. No cuesta absolutamente nada.
Creo que así está bien, o quizás un poco más oscuro. Ok, vamos acá a la composición de render. Obviamente todos los colores van a cambiar. Y otro efectico que hago yo es que agrego un drop shadow. ¿Sí? Vamos a agregar este drop shadow y generamos esta pequeña sombra. A ver, ¿por qué no me aparece estilos? Drop. Creo que lo agregué como preset. Lo agregué como estilo. Entonces, aquí está abajo, perdón. Lo agregamos, que es la misma sombra, pero va a venir de acá. Voy a agregarlo un poco más oscuro, quizás así, y lo voy a agregar hacia este lado y lo voy a retirar un poco más. Esto mismo lo copio y lo pego en todas las demás. Sí, que lo que hace es una serie de lo voy a agregar también a la línea y lo coloco en full, ¿no? Entonces ya yo pudiese hacer esta animación y tuviera una intro o una tapa súper espectacular con este estilo de brush que quedó increíble. ¿Qué más te puedo decir? Mira, puedes agregar muchas variaciones o muchas configuraciones, y si lo quieres hacer tú y realmente no quieres pagar ese dólar, porque sé que para muchos es difícil, entonces bueno, nada, ahí te acabo de enseñar cómo puedes tú crear todo este efecto. Obviamente que la configuración que yo hice es un poco más sofisticada, pero eso lo hago porque esta template va a la venta en Envato. ¿Qué tal te pareció el tutorial? A mí me gustó, estuvo brutal. Te recuerdo que bueno, los archivos están abajo, solamente cuesta $1 y los estaré haciendo para colaborarme a mí y a mi página web. Y bueno, eso me ayudará muchísimo también. Recuerda que obviamente te enseñé cómo hacerlo desde cero, pero ya si no quieres hacer nada, solamente te cuesta $1. Entonces nos vemos hasta el próximo video, y recuérdate que en el próximo video voy a hablar de cómo generar ingresos, no solo con ese $1 que me vas a dar, sino cómo vender esas gameplay en Envato. Así que no te lo pierdas.